Sí, está Por las dudas, ¿no? Augusto Salvato nos está escuchando ya, Juan. Ah, perfecto, no, porque no quiero que escuchen nuestras charlas al aire. Los saludamos y después discutimos, ¿les parece? Vamos. ¿O debatimos? Dale, bueno, ahora sí, lo saludo a Augusto Salvato, es autor del bestseller y politólogo especializado en innovación y tecnología, el libro La Era del Malestar. Este es el libro del bestseller, perdón, señor, ¿cómo le va, Augusto? Juan Dillon y toda la mesa lo saludan. ¿Cómo va, Juan, equipo? No, estaba escuchando muy atentamente. No, bueno, la Era del Malestar salió ahora, está recién saliendo, viendo la luz. El bestseller es La Batalla del Futuro, que salió hace 3 años. La Batalla del Futuro. Bueno, ¿qué opinas al respecto vos de todo esto? Vos sos joven, ¿no? Y por ahí tenés... ¿Cuántos años tenés, Augusto? Primero te pregunto. 30. 30. ¿Qué pensás de todo esto? Por ejemplo, que yo te digo aquí, por ejemplo, te digo, ¿no? Vos tenés un edificio donde de un día para el otro vos tenés Airbnb, Home Exchange, todo divino, pero en el departamento un día te encontrás que ya no tenés vecinos, que el bar de abajo ya no funciona más porque claro, los pasajeros que vienen son simplemente esporádicos, ¿no? Vienen, viste que además el turismo cada vez es más gasolero. Vienen, te buscan la aplicación el lugar más barato, te compran en el supermercado, reciben en Amazon. Y las ciudades se van convirtiendo en una especie de desiertos o ciudades para los turistas, muy cara para el ciudadano. Y bueno, ahí está la visión de que el Estado no, porque el Estado no es el que tiene que resolver los problemas. ¿Vos cómo la ves como un joven de la innovación o lo moderno, si se puede decir? Y yo un poco viejo poniendo. Mirá, es un fenómeno muy interesante y lo venía escuchando muy atentamente, justamente porque hay muchos de esos temas de los que estás mencionando, que de hecho se tratan en el libro, del que después ya hablaremos, y que tienen que ver con la destrucción de la comunidad, o sea, de la idea de la comunidad como ese espacio de compartir con otras personas, que cada vez por distintos fenómenos, por un uso irresponsable de la tecnología, por fenómenos, como decías, la cuestión de este nuevo tipo de turismo, que están cada vez erosionándose más. Y eso genera en las personas, y no solamente quizás en los más grandes que pueden de una forma nostálgica añorar lo que era la vida antes, sino especialmente y muy profundamente en los más jóvenes una sensación creciente de malestar y de descontento con eso. De hecho, hay un periodista español muy interesante, escribió Héctor García Barnés, que escribe en La Vanguardia, escribió un libro que se llama Futurofobia. Y entre otras cosas describe este tipo de fenómenos, describe, por ejemplo, cómo algunas ciudades alrededor o en las periferias de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, están experimentando también esa sensación de vaciamiento. Y cuando la comunidad desaparece, la forma que entendíamos el mundo cambia rotundamente y tenemos que pensar, como vos decías antes, soluciones nuevas porque hay problemas nuevos. Vos sabés que mañana, pensé que salía hoy, escribieron, casi dio por casualidad cuando hablamos con Cristian, nuestro productor, de Sacarte al Aire, sale una nota mía, pensé que salía hoy, pero sale mañana, que se llama, o se dice, el escepticismo nos está ganando por goleada, ¿no? Me parece que es un poco vos la sensación de que lo malo, el malestar, es lo generalizado. Y contaban en esta noticia, en esta nota, que, por ejemplo, la verdad es que todos nos estamos preparando para la catástrofe, el clima catastrófico, vienen los Juegos Olímpicos y va a haber un atentado, y incluso cuando no hay atentado, por ejemplo en los Juegos Olímpicos no hubo todas las cosas que se esperaban que pasen con los Juegos Olímpicos de París, buscamos el dato malo. No, hubo 10 minutos del acto que fue un desastre porque ofendió a la comunidad católica. Todos los Juegos Olímpicos son un desastre. Como que estamos seteados para ver absolutamente todo lo malo y todo es una porquería en gran parte. Me parece que más la gente de las grandes ciudades que la del interior. Me parece que es un poco lo que vos reflejás en este libro. Absolutamente. Y Juan, además te sumo un dato, no es una gran mañana para hablar de eso en Buenos Aires porque el clima está gris, llueve y demás. Entonces como se profundiza incluso esa sensación de malestar, pero hablando en serio es un tema que se ve muy profundamente y que tiene también mucho que ver con la forma en que estamos comunicándonos y que adoptamos en la comunicación. Es decir, hoy vivimos en un contexto comunicacional de reacción permanente y de inmediatez permanente, es decir, tenemos que generar todo el tiempo la noticia, y la noticia tiene que ser aquello que genere más clics o más reacción del otro lado.
generalmente son estas malas noticias o estos elementos polémicos los que generan ese tipo de reacciones, y en el fondo nos Ahora, terminamos... perdóname, y la audiencia, porque siempre está en lo mismo. Yo cuando cuento una buena noticia me siento que la gente se aburre, ¿sabes? Absolutamente. Y cambia de radio. Eso tiene que ver con un fenómeno donde yo lo llamo redes antisociales, y no como esta idea de, viste el meme de los Simpsons, de el anciano gritándole una nube y quejándose de la tecnología. De vuelta, yo trabajo con tecnología. Ahora, hay elementos detrás del uso y el consumo de información en redes sociales donde lo polémico es aquello que se muestra más, necesariamente, y no por una cuestión de solamente de oferta, sino también de demanda. Entonces, eso te termina generando una sociedad donde permanentemente está viendo lo malo, lo negativo, lo problemático, y eso genera y contribuye a esa sensación de malestar, de futurofobia, y esa idea de que siempre puede pasar algo malo o algo negativo, que paradójicamente se da en lo que al menos parecería para una persona que de los años 60, de los años 70, que estamos en el mejor momento de la humanidad en términos de bienestar material. Pero si nosotros medimos lo que el mundo mide como bienestar, digamos, vamos a ver que pobreza, desnutrición, violencia, en todos esos indicadores la humanidad está en su mejor momento. Y sin embargo, las personas se sienten angustiadas, estresadas, preocupadas y tienen una sensación negativa sobre el futuro. Augusto, y soy Damián, me encantó lo de las redes antisociales, es un tema que siempre debatimos en el programa. ¿Hay algún manual para navegarlas, digamos, de manera de no colgarlas? Porque hay otro fenómeno, vos viste que hay mega estrellas, pero gente normal también, gente a pie también, que es como que estás en redes o llega un punto que te cansás y desconectan 100%. Viste, dicen, bueno, tal famoso, periodistas, escritores, literatos, gente de la farándula, todos dicen, se fue de las redes porque se hartó, ¿no?, de lo que estamos llamando acá redes antisociales. ¿Hay alguna forma intermedia de decir, bueno, las uso pero inteligentemente, evito la cloaca? ¿Hay algún manual para navegar un poquito más inteligentemente las redes y no tener que colgarlas directamente? Bueno, es un punto clave lo que mencionás, porque a nosotros se nos tiró por encima, por decirlo de alguna forma, una tecnología súper poderosa con que genera un montón de consecuencias sociales en la forma de interactuar, de comunicarnos, en las relaciones comunitarias. Hoy cada uno de nosotros prácticamente, y lo voy a decir de forma exagerada, vive encerrado en un monoambiente digital donde cada uno tiene su agenda, cada uno tiene los temas que le importan. Entonces, eso se dio sin ningún tipo de preparación. Entonces hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Y cuando vamos a los números vemos, por ejemplo, que por generaciones, generación Z utiliza entre 6 y 7 horas por día la pantalla del teléfono celular. Entonces, todo esto para responderte que en realidad no hay del todo manual. Hay algunas personas que lo empiezan a trabajar, a problematizar, pero no hay del todo un manual estandarizado o una serie de buenas prácticas para manejar esto. Son intentos esporádicos, pero esto es algo que se tiene que trabajar con mucha más seriedad, con mucha profundidad, e incluso pensar en términos de, así como a partir de los años 90 se empezó a tener en las escuelas educación para la salud y se empezó a tener este tipo de materias, por ejemplo, en el aula, tenemos que pensar en urgentemente tener materias vinculadas al bienestar digital en los colegios desde muy temprana edad, que es cuando se empiezan a adoptar estas tecnologías. Porque las consecuencias son muy profundas. Te doy, por ejemplo, te lo muestro con un punto. Nosotros cuando empezó Facebook, yo soy de la generación que empezó a adoptar primero Facebook, había un concepto que era el concepto de amigo. O sea, la persona que vos aceptabas en Facebook y que te aceptaba era un amigo. La relación de amistad tiene ciertas características. Vos compartís con alguien, intercambiás, podés discutir, pero generalmente lo conoces. En Instagram pasamos a otra nomenclatura que es la de seguidor. La relación de seguidor-influencer o de alguien que propone y otro que reacciona es muy distinta a la relación de amistad. Entonces eso ya nos presetea para otra cuestión. A lo sumo el seguidor es alguien que reacciona, no que conversa, sino que reacciona, eso es muy curioso, y que es a lo sumo un like, un numerito. Ya con la evolución a TikTok, la relación es nula. O sea, fíjate que es muy común que digas, sí, vi este chico en TikTok que no tenés ni idea de quién es.
No hay una relación ni de seguimiento, ni de conocimiento, ni de nada. O sea, estamos interactuando con completos desconocidos a los que vemos permanentemente, pero no sabemos quiénes son. Eso mismo lo podés trasladar a lo que hoy pasa, no solamente en las redes, sino lo que mencionábamos antes al principio de la nota sobre las comunidades en las grandes ciudades que empiezan a desaparecer. Eso es un fenómeno que genera necesariamente un malestar, porque los seres humanos somos seres fundamentalmente sociales. Augusto, buen día, felicitas por acá. Yo tengo como dos cuestiones dando vuelta. Una es un poco sacando el demonio de las redes sociales, que tiene claramente muchas consecuencias negativas, pero también yo siempre pienso y hablo con otros jóvenes de que las redes sociales también han democratizado un espacio para otros, por ejemplo, a nivel profesional o laboral, que tiene también ese costado bueno, digo, para no tirarle toda la bomba negativa también en las redes, que para mí ha traído como muchas cosas positivas desde ese lugar de brindarle espacios a gente que no iba a tener espacios, por ejemplo, no sé, hablando desde el lugar del periodismo, que no iba a tener un espacio en un medio o nadie le iba a dar bola o porque no tenía contactos, y sin embargo pudo construir ahí un lugar, o los creadores de contenido. Y por el otro lado, la otra pregunta, no te quiero marear tanto, es como las limitaciones, viste que la Unión Europea tiene muchas limitaciones con respecto a las redes sociales. ¿Qué pensás de eso? Si es realmente efectivo, si se podría aplicar acá. Mira, lo primero, estoy absolutamente de acuerdo con vos. De hecho, yo vengo del mundo de la tecnología, y los otros libros que he escrito tienen que ver con la tecnología como herramienta de democratización y de evolución de la humanidad. El punto detrás de eso, y lo que sucede con toda tecnología, es una herramienta que se puede usar de forma absolutamente positiva o se puede usar de forma irresponsable. Y creo que lo que estamos viendo en el último tiempo son las consecuencias de un uso irresponsable de esta tecnología, que tiene un montón de manifestaciones positivas, desde luego, pero sucede mucho, por ejemplo, con los creadores de contenido. Hay una cosa, por ejemplo, que se debate mucho, que es esta idea de seguir el algoritmo, ¿no? Bueno, vos para generar más likes, más reproducciones y que te siga más gente, tenés que hacer cosas que el algoritmo premia de alguna manera. Y cada vez vas a ver más entonces en redes esta cosa de por eso ir hacia un contenido cada vez más contenido basura, o sea, no contenido de valor, sino esta cosa de, bueno, seguramente les habrán aparecido estos reels donde las personas simplemente dicen algo y se escucha un sonido, el reel dura 1 segundo, y entonces eso genera muchísimas reproducciones sin aportar absolutamente nada. Ese tipo de fenómenos que se ven cada vez más, donde hay una búsqueda constante por el like, por la reproducción, eso creo que genera un costado, o despierta un costado negativo que hay que problematizar, y que el momento para hacerlo es ahora. Y en cuanto a la regulación, yo desde ese punto de vista lo veo, digamos, como algo, creo que la regulación de la Unión Europea no llega para responder a este fenómeno, claro, sino que llega un poco tarde y de una forma un poco desprolija, porque hay un dilema entre lo que se puede regular y lo que no. Y en una postura, obviamente, muy personal, yo creo que este tipo de cambios o de fenómenos se dan de abajo hacia arriba. Y si las personas no empezamos a adoptar un uso responsable de esto, no hay una regulación que nos pueda hacer cambiar la forma de interactuar. Creo que tiene que haber, de la misma forma que sucede, por ejemplo, con la cuestión del medio ambiente, una educación cada vez más profunda y una problematización sobre cómo lo estamos usando, que no es demonizar, absolutamente. Claro, el tema que te van a decir, Augusto, es quién educa. ¿Quién arma el manual de educación para educar nuestros sentidos? Es absolutamente, y es una cuestión que tiene que trabajarse, como decíamos antes, es un problema nuevo. Y este tipo de problemas nuevos no los vamos a tener cada vez más. O sea, pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, con inteligencia artificial. Vos hoy necesitas una cantidad importantísima de especialistas en ética de inteligencia artificial. ¿De dónde lo sacás? No podés formarlos durante 10 años, porque dentro de 10 años ya vamos a tener un uso de inteligencia artificial en todo. Entonces eso nos obliga a ser una sociedad que reacciona cada vez más rápido ante estos problemas nuevos. Y Augusto, no sé si los chicos me dicen si tienen preguntas. Sos joven, sos
optimista? ¿Sos escéptico? Yo me he vuelto cada vez más escéptico, ¿no? Incluso porque leo en este momento, por ejemplo, si leo el chat de nuestro YouTube, no son generalmente puntos de vista, sino son agresiones, ¿no? Como que yo no estoy tan de acuerdo, no sé si democratizó o esto es como el circo romano abrió para que cada uno de nosotros vaya a ver cómo el tigre se come a cualquiera que el emperador diga que tiene que estar bajo el yugo del león, ¿no? Y la gente se ríe de cómo el león se come a la persona. Me parece que es lo que está haciendo y cómo están manejando incluso los grandes hacedores, los Elon Musk, cómo están manejando esto, ¿no? Los hilos de esta cosa. ¿Sos escéptico? ¿Sos optimista? Yo creo que ese tema que vos mencionabas es fundamental y tiene que ver con la desaparición de la conversación. Es decir, hoy estamos cada vez más yendo hacia un mundo donde la conversación desaparece. No estamos acostumbrados a interactuar con lo distinto, con lo diferente, entre otras cosas porque estamos en un algoritmo propio, donde nos aparecen las personas que piensan como nosotros. Entonces, el que no piensa como nosotros, a lo sumo es algo muy raro, muy extraño, y en el mejor de los casos hay que tolerar. O sea, esta palabra tolerar para mí es muy polémica y muy extraña, ¿no? O sea, en todo caso, tolerar al diferente, bueno, uno tolera hasta que deja de tolerar. Lo que habría que hacer en todo caso es abrazar y valorar a lo que es diferente. Hay un muy amigo que me dijo una vez una frase que me quedó marcada, que es en las sociedades democráticas se habla mucho de consenso y tendríamos que hablar mucho más de disenso. O sea, a la democracia no le tiene que importar tanto el consenso como el disenso. El consenso le importa y le gusta a los dictadores. La democracia se trata de todo lo contrario, de abrazar el disenso. Entonces, y dicho todo esto, porque podría sonar, y por el título del libro y demás, que soy pesimista, pero todo lo contrario. O sea, yo creo que estamos a tiempo de romper ese algoritmo, o sea, de cambiar esto, además como un mecanismo de supervivencia, te lo digo, pero creo que estamos a tiempo y un poco el libro es un intento por manifestar esta idea. O sea, yo creo que la tecnología es una herramienta ultrapoderosa, o sea, esos mismos algoritmos que hacen que solo veas lo que a vos te gusta, también hoy están detectando enfermedades oncológicas, o sea, esa es la parte interesante de la tecnología. Entonces, yo soy, hasta de vuelta, por una cuestión de supervivencia, optimista. Creo que esto se tiene que problematizar, creo que se puede cambiar, y que no lo vamos a cambiar si no lo problematizamos, si no lo ponemos en cuestionamiento y revisamos la forma en que nos relacionamos con la tecnología que nos rodea. Bueno, mire, 2 recomendaciones. Mañana mi nota, que sale en el diario La Razón de España, sobre que, no sé, el escepticismo nos está ganando por goleada. Si la lees después la discutimos. Y otra que viene, Bárbaro Augusto, es esta semana extraordinaria. No sé exactamente qué día salió, pero en el diario El País salió El don de la conversación, de una genial escritora y además periodista, Irene Vallejo, en el diario El País. Y es fantástico. Ahí dice: la conversación real entre dos personas que se escuchan es la mejor herramienta para derribar barreras en un mundo tan desigual como enfrentado, donde la ausencia de comunicación se está convirtiendo en un gran problema. Lo que vos decías, me parece que es el gran fenómeno y lo que tendremos que rescatar entre todos nosotros. En vez de agredirnos, conversar. Y además lo que digo yo, ¿no? A veces lo que vos me decís por las redes, seguramente que si me ves, creo que hasta que nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Es el fenómeno del auto. Cuando vos discutís o le tocas bocina a alguien que tiene las ventanas subidas, digamos, en el auto, estás insultando un auto. Cuando ves que esa persona, ves que hay una persona detrás de eso, que podría ser tu mamá, podría ser tu abuelo, generalmente la reacción cambia. Por los humanos, cuando nos encontramos, generalmente interactuamos de otra manera que cuando vemos una pantalla. Augusto, un placer esta charla, este ratito con vos y el libro, bueno, La Era del Malestar, Algoritmos y Redes Antisociales. Así que te mando un abrazo, te mandamos todos un abrazo muy grande. Abrazo grande y gracias por el tiempo.